colaboración en los distintos grupos del trabajo final integrador, lo cierto es que hoy estamos sí transitando lo que sería la última clase de contenido, por llamarlo de alguna manera. Así que estamos cerrando entonces, en el día de hoy, estamos cerrando la cursada, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? de esta diplomatura que empezamos en agosto del año pasado, que estamos transitando ya en su fase final. Así que bueno, aprovechar nuevamente para reconocer, felicitar y saludar a todas las personas que han participado de este tránsito formativo y, bueno, proponerles especialmente que sostengan el compromiso con la formación, con la tarea de los equipos y con la elaboración de los trabajos finales en este último tránsito. Les anticipo de todas formas y para que se puedan ir organizando que este jueves van a tener tutoría, como es habitual, digamos, en el día y el horario habitual, y después tenemos por delante un encuentro la semana próxima, que es martes 28 de mayo, ¿no? Nos vamos a conectar a las 3 de la tarde en el horario también habitual, y ahí les vamos a presentar una agenda de trabajo para las próximas semanas. Ya pensando, digamos, en el cierre, ¿no? En la entrega de las... bien, es cierto, hay paro el jueves 23. Bueno, de todas formas, no lo tenemos, no conversamos sobre el tema, así que no les puedo anticipar. Pero bueno, les decía, el 28, que es la próxima semana, nos vamos a encontrar a las 3 de la tarde para hacer un poco el cierre, ¿sí? De todo lo que hemos visto hasta acá y poder compartirles el cronograma final con, digamos, las últimas fechas de importancia para ustedes en lo que tiene que ver con las entregas y demás. Como les anticipamos, una vez que finalicemos la clase de hoy, va a quedar disponible la actividad de acreditación del módulo, de este módulo número 7, que consiste en un cuestionario autoadministrado que ustedes van a poder resolver de forma individual a través del aula virtual. Es una metodología que ya conocen, así que entendemos que no le va a suponer ninguna dificultad. Es importante que lo hagan, tienen tiempo desde hoy hasta el próximo fin de semana, ¿no? Así que bueno, eso ténganlo bien presente porque a diferencia de las veces anteriores, no lo dejamos abierto hasta el martes próximo, sino que lo dejamos abierto hasta el fin de semana, ¿sí? Porque el día lunes, que es 27, ¿no? Necesitamos cerrar notas, bueno, establecer el estado de situación de cada estudiante, así que por ese motivo, en esta oportunidad, el cuestionario de acreditación del módulo va a estar abierto desde hoy por la tarde, lo que queda de la semana y el fin de semana completo, ¿sí? Eso es para que ustedes ya lo vayan teniendo en cuenta, se vayan pudiendo organizar, quienes necesiten repasar algunas cuestiones de contenido, ¿no? Lo puedan hacer también en estos días. Insisto, es una modalidad de acreditación o una actividad que ustedes ya conocen, ¿no? Se van a encontrar con consignas que son accesibles, que tienen que ver con las cuestiones que hemos ido viendo y recorriendo a lo largo de este módulo, que ha tenido una impronta, como ustedes ya han visto hasta acá, fuertemente teórico-práctica, ¿no? Es decir, donde todo el tiempo estamos recuperando a través de ejemplos y a través de propuestas cuestiones que tienen que ver con el abordaje teórico, metodológico del diseño y la formulación de proyectos, que son operaciones similares o parecidas, pero que, como ya hemos explicado, no son idénticas y cada una de ellas tiene su propia impronta. Bueno, hasta acá alguna pregunta que tenga que ver con el módulo o con la actividad de acreditación. Sé que hubo algunas consideraciones, algunas inquietudes que volcaron en el foro o que me hicieron llegar a través de sus respectivos tutores y tutoras. Así que bueno, en ambos casos las vamos a ir un poco contestando y comentando a lo largo de la clase de hoy, ¿verdad? Pero si hay alguna otra cuestión que quieran volcar, pueden aprovechar este momento para hacérmelo saber. En nuestro grupo, buenas tardes, perdón, en nuestro grupo queríamos saber respecto de la propuesta, o sea, cuando nosotros planteamos el problema, si estaba bien, si había que corregir, cómo objetivarlo, porque
hasta ahora no vimos ninguna corrección o esas observaciones se hacían dentro del aula en alguna de las pestañas y no las hemos encontrado. ¿Ustedes volcaron en el foro la formulación? Claro. Porque yo hasta acá estoy viendo una única consulta que fue el jueves pasado de Mariana Barzola y equipo, ¿no? Que contesté en el día de ayer, por la tarde. Ay, a ver. Veo con el grupo y te contesto. Bueno, sí, o lo pueden ver el jueves directamente o lo ponen en el foro y yo, de todas formas, a ver, de paso para todos los grupos, ¿no? Sobre todo previendo lo del jueves, que la verdad no lo teníamos en la agenda originariamente. Yo todas las consideraciones que vayan haciendo por grupos las voy a ir contestando a lo largo de la semana, ¿no? Quiero un poco la pauta, digamos, de la consigna que planteamos la semana pasada, ¿no? Que recibí una consulta o dos a través de tutoras y una que volcaron en el foro, ¿no? Bueno, la del foro la contesté porque, como les dije el martes pasado, si colocan en el foro, ¿no? Es más fácil de poder ir siguiéndolo en tiempo real y también de ir contestándolo de forma tal que la pregunta les sirva a todos los otros grupos que están leyendo. Si lo vuelcan a las tutoras, a mí me llega también y yo por supuesto que voy a aprovechar este rato para ir dando respuesta, pero bueno, por ahí queda más como un diálogo compartido con el grupo de la tutoría, digamos, y por ahí no, el resto no lo puede aprovechar. Por eso fomentaba el uso del foro, ¿no? Porque, digamos, son ejemplos o inquietudes que ustedes van volcando que nos sirven para ir leyéndonos entre todos. Mariana. Hola, buenas tardes. Sí, justamente la consulta, una de las consultas en el foro fue la nuestra. Te quería consultar y de paso aprovechar para decirte que lo que me contestaste es más o menos lo que teníamos planteado hacer, es decir, primero una introducción del plan, el resumen ejecutivo y después presentar los 3 proyectos que conlleva el plan en el que estamos trabajando. Pero lo que te quería consultar ahora sí un poquito más puntualmente es si en ese resumen ejecutivo podíamos incluir el análisis FODA y un cuadro donde se aprecian los 3 ejes que va a trabajar el plan y cómo se vinculan con los 3 proyectos. O si ese material lo podíamos anexar, lo poníamos en un anexo. Sugiero las dos cosas. Sugiero, digamos, que el resumen ejecutivo sea un resumen como tal y que el FODA y todos los otros elementos que a ustedes les haya ayudado a construir el resumen del plan lo coloquen como un anexo, ¿sí? Perfecto. Es importante que estén las 3 fichas de ideas proyectos. Ahora, sí, también quiero eso decir, lo tenemos contemplado. Perdón, Mariana, déjame completar. También quiero decir que esto que ustedes están planteando, que realmente está muy bueno y es muy potente, digamos, excede un poco la pretensión de la consigna, ¿no? Esto para que los grupos restantes no piensen que tienen que producir más que lo que la consigna pide, ¿no? Que es una ficha de una idea proyecto, ¿no? En el caso del grupo de Mariana, ¿no? Que ha hecho esta propuesta de armar un plan y nutrir o alimentar ese plan con 3 proyectos diferenciados, nosotros les decíamos que nos resultaba muy enriquecedor y celebrábamos que como grupo se animen a meterse, digamos, con ese nivel de profundidad. Pero también como para llevar tranquilidad al resto, digamos que no es necesario, digamos, ese nivel de producción para ninguno de los grupos, ¿no? Que la consigna, como está planteada, es, digamos, laburar o trabajar un diseño de proyecto. Perdón, profesor. Ahí una compañera me pasó, Celina Pérez, una captura del foro. Y justamente decía, consigna para la semana del 7 al 14 del 5 de Javier Figueroa. ¿Cómo logramos optimizar el producto resultante de la planta de tratamiento de la localidad de Diamante para generar mayores ingresos a los trabajadores y mejor reciprocidad a la ciudad? Ese fue nuestro planteo. ¿Eso es o no es? ¿Hacia dónde la orientamos? Porque nuestra cuestión es así. Existe la planta de tratamiento, existe la separación en origen, existe una, no sé si funciona como cooperativa, existe un grupo de recuperadores de ese material y un circuito de venta. Pero para la idea de
mayores ingresos o mejores ingresos sería, por decirte, ellos venden el cartón, venden el plástico, venden el... Si tuvieran una trituradora, por ejemplo, para el plástico, se vendería a otro costo a la empresa que lo recibiría, o cualquier otra herramienta para mejorar, para darle una vuelta de rosca al material que Karina, sale. ¿cuál es el problema? Volviendo a los ejercicios que hemos hecho, ¿cuál es el problema? La situación que planteábamos es... ¿Cómo logramos optimizar el producto resultante de la planta de tratamiento de diamante? Es una Claro. pregunta, Claro. pregunta, no es un enunciado de problema. Esa es una pregunta, ¿no? Que presenta el tema o presenta la inquietud que ustedes tienen. Pero recuerden que, digamos, un buen enunciado de problemas, y revisen los ejemplos que hemos dado en las clases anteriores, tiene cuatro componentes, ¿no? Sí, vi el esquema. La idea de la brecha entre el presente y el futuro deseado, ¿no? Las manifestaciones de ese problema, un recorte en tiempo y un recorte en espacio, es decir, un territorio donde el problema se manifiesta y un tiempo o un periodo de tiempo desde cuando el mismo se hace presente o se manifiesta. Bueno, esas cuatro cuestiones tienen que estar, digamos, explicitadas en el enunciado de problemas. En el caso de ustedes plantean una inquietud, una pregunta, ¿no? Pero no es todavía un problema como tal, ¿no? Hay un acercamiento a un tema, está claro que ustedes tienen una preocupación que tiene que ver con, el funcionamiento de la planta de tratamiento. Fíjate que no aclaran de qué, yo porque sé de lo que están hablando y conozco el tema, pero ustedes hablan de planta de tratamiento. ¿De tratamiento de qué? Puede ser de tratamiento de efluentes líquidos, de tratamiento de residuos sólidos urbanos, de residuos industriales, de residuos de la construcción, de residuos especiales, de residuos peligrosos, de efluentes cloacales. O sea, por eso, la precisión, ¿no? En los O sea que esto es tema. Lo que nosotros pusimos ahí es tema casi. Para volver al problema le falta un par de pasos. La precisión en el enunciado del problema es algo muy riguroso. Por eso yo insisto tanto y generalmente cuando doy clases de estos temas en otros ámbitos, solemos ser, digamos, muy insistentes porque la construcción de un enunciado, digamos, requiere un esfuerzo y un trabajo que no se logra de la noche a la mañana. Entonces, ahí hay una preocupación que tiene que ver con el funcionamiento de la planta, una preocupación que tiene que ver con situaciones vinculadas a los ingresos de los trabajadores, ¿no? Que no queda, digamos, ¿quiénes son los trabajadores? ¿Son trabajadores de la planta? ¿Son trabajadores que residen en la ciudad? ¿Son trabajadores de la planta que están en relación de dependencia con el municipio? ¿Son trabajadores que operan en la planta pero no están en relación de dependencia con el municipio porque conforman una cooperativa? Bueno, todo eso tiene que estar, digamos, trabajado y explicitado. Insisto, si ustedes van a las presentaciones anteriores, van a ver, digamos, que hay ejemplos de enunciados correctos y pertinentes de problemas y enunciados que se alejan de esa pertinencia. Pero no teníamos forma de que nuestro enunciado ocupara 2 renglones. Sí, cómo no, por supuesto que sí. Sí, sí. Porque... Pasa que yo no los voy a condicionar, decirles tienen que ir por acá o tienen que ir por allá. Ustedes de esa tematización que hacen pueden lograr una construcción apoyándose en distintas dimensiones. Ok. María Rosa Echenique ha levantado la mano. María Rosa. Bueno, quizás es un error. Bueno, de todas formas, pues, cualquier cosa, María Rosa, que se comunique. Bueno, la operación de diseño de proyecto, ¿no? Un poco repasando ya en esta última clase, ¿no? Los 4 momentos o esta suerte de las 4 estaciones del proceso de diseño de proyecto. Ya hemos diferenciado, ¿no? La instancia de diseño de la instancia de formulación. Hemos dicho que el diseño de proyecto es una serie de pasos o de secuencias que siguen un orden lógico, pero que no necesariamente se dan de forma automática, una detrás de la otra, que implica esfuerzo, que implica trabajo,
que implica una dedicación. También hemos dicho que las sucesivas elaboraciones... Sí, María Rosa. Perdón, Maxi. Se me había bloqueado el micrófono y no podía hablar. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, bueno. Yo estoy en equipo de Karina. Somos Karina, Celina y Lucas. Y bueno, el enunciado, bueno, era muy amplio. Y podría ser, por ejemplo, desarrollo territorial, valoración y recupero de los residuos urbanos y domiciliarios, como título De del nuevo, ¿cuál es mi proyecto. problema? El problema. Y sería hacer la falta de educación en el recupero desde el domicilio, digamos. ¿Y qué tiene que ver la falta de educación con la falta de una chipeadora o una trituradora? Porque llega a la planta llega el producto sin clasificar. O sea, no lo clasifican desde el origen. Entonces, a veces, el recupero es más difícil. ¿Y qué tiene que ver eso con la falta de una maquinaria específica? La maquinaria específica, bueno, surgió como una problemática más, pero no podría estar tampoco, podría ser importante dentro del proyecto, digamos. Claro, pero fíjate que las preguntas que yo voy haciendo tienen que ver con proponerles a ustedes que vayan pensando y justamente problematizando, porque hoy Karina ya anticipó un criterio que tenía que ver con, bueno, con la compra de una máquina vamos a resolver parte del problema, ¿no? Y yo lo que les estoy tratando de hacer ver es que Claro. no necesariamente la adquisición de infraestructura, ¿no?, aparece como un camino posible de solución o resolución de un problema socialmente problematizado que es de otro orden, ¿no?, que tiene que ver con el orden de las costumbres, de la cultura, de la idiosincrasia, de un determinado hábito, ¿sí? Así que, nada, como para que ustedes lo vayan masticando, no me tienen que contestar ahora porque yo no les estoy tomando examen, les estoy tirando puntas, como para que ustedes puedan ir pensando. Y vos arrancaste haciendo una presentación del tema, y de nuevo ustedes hacen enunciados son temas, son títulos que permiten aproximarse, digamos, a la cuestión que a ustedes les interesa, pero todavía distan de ser enunciados pertinentes de problemas. Claro, porque en realidad, sí, como para tomar una sola visión, porque si hay un montón de variables que se puede extraer de lo que es el residuo, digamos, urbano y domiciliario. Tenemos del económico, tenemos del social, el cultural, tenemos el de salud, tenemos un montón de aristas. Tomamos como un círculo económico, digamos, pero... Y bueno, entonces podría ser el escaso reaprovechamiento productivo de los residuos sólidos urbanos que llegan para disposición en la planta de tratamiento de la ciudad de Diamante. Pero una cosa es hablar de escaso reaprovechamiento productivo, porque ustedes están pensando en que ese residuo pueda ser comercializado con un mejor valor, que ese valor sirva para mejorar las condiciones laborales y de vida de las personas que trabajan en ese lugar, ¿no? Eso es una cosa. Después, si vamos a hablar del tema ambiental y de contaminación, y va por otro lado. Si vamos a hablar de la clasificación domiciliaria, la separación por las distintas corrientes, tiene que ver, pero ya va por otro lado, ¿no? O sea, fíjense que del mismo gran paraguas, ¿no?, ustedes tienen distintas vías de salida. Bueno, ustedes están en ese camino, pero todavía no ajustaron. Recuérdense lo que decíamos en la primera clase, la necesidad de hacer foco, ¿no? La necesidad de ser foco, de tomar un tema y hacer foco, elegir una dimensión. Por ejemplo, ahí vi que Nico decía, tienen que hacer un recorte de la problemática. Bueno, la inquietud del grupo de Nico tiene que ver con el déficit de los servicios públicos globales, ¿no?, como en la perspectiva o en el espacio del área metropolitana del Gran Paraná. Y una de las cuestiones que estuvieron conversando con su tutora tenía que ver si ahí
el foco ellos lo hacían en la totalidad de los servicios públicos o se centraban en uno en particular. Mi sugerencia para Nico y equipo es que se centren en uno en particular de forma tal que puedan abordarlo con cierto grado, cierta probabilidad de mejora o de éxito a través de un proyecto específico. Si no, en el caso de este grupo, sería un poco como el grupo de Mariana, ¿no? En realidad estarían pensando más que un proyecto, un plan para el desarrollo y la mejora de la gestión de los servicios públicos en el área metropolitana de Paraná. Y de ese gran plan para esa área metropolitana podría haber 3, 4 o 5 proyectos que vayan por cada uno de los servicios. Proyecto residuos, proyecto transporte, proyecto atención primaria de la salud, ¿no? Así que bueno, ahí Nico y equipo, ¿no? Ya me anticipo un poco a la inquietud que ustedes habían volcado con su tutora en la tutoría del jueves. Adriana Shakir, no, de nada, Gracias. María Rosa, gracias a vos por tomar la palabra y invitarnos a seguir pensando. Ahí Adriana tiene la mano levantada. Buenas tardes, ¿cómo está? Yo tengo una duda. Primero, en el bosquejo que nos diste, ¿qué sería resumen ejecutivo? Eso por un lado. Y segundo, nuestro problema en Rosario del Tala es el basural a cielo abierto. Cambiar el basural de lugar en estos momentos es imposible, por una cuestión económica obvia. Entonces nosotros apuntábamos, de ser posible, de intentar educar a la población de Rosario del Tala en la separación de residuos domiciliarios en origen, porque acá hay una compactadora de plásticos, hay todo eso, pero todos los residuos van todos juntos al basural. Entonces, si nosotros hacemos eso, si bien no cambiamos de lugar el basural, pero disminuimos la cantidad de residuos en el basural y podemos hacer el reciclado del otro material. Buenísimo, Adriana. Respondiendo, uno, resumen ejecutivo es una síntesis, ¿no? El resumen ejecutivo se supone que es una síntesis breve y concisa donde uno a su lector, receptor, le está contando en qué consiste en este caso el proyecto de forma breve. Ah, perfecto. Eso es un resumen ejecutivo, es una síntesis. Y segundo, yendo al ejemplo concreto de ustedes. Bueno, en el caso de ustedes se acercan un poco más a la enunciación del problema, porque vos lo que estás diciendo es, nuestro problema es la persistencia de un basural a cielo abierto en la localidad de Rosario del Tala desde el año, no sé, 1950. Ahí podrían decir, bueno, acá tenemos una formulación de problema. Después hacen un diagnóstico también que se acerca, ¿no? Es pertinente esto de decir, bueno, las actuales condiciones macroeconómicas resulta casi imposible plantear el reemplazo de este sitio de disposición, que hoy es un basural a cielo abierto, por otro, ¿no? Lo que debemos hacer para ello es, digamos, promover la clasificación de residuos en origen de forma tal de disminuir la cantidad de residuos que llegan al sitio, ¿no? Para disposición final, y para eso contamos con una determinada infraestructura, aunque sea mínima, que entiendo por lo que vos decís que en Tala tienen un galpón, tienen una compactadora. ¿Qué es lo que tienen? Sí, hay un galpón, se trabajó hace unos años con la escuela técnica y se hizo una compactadora de plásticos. Con eso contamos, solo eso, pero hay un galpón donde poder llevar eso y lo poco que se rescata se comercializa y entra buen dinero. Entonces, la idea sería también otra manera de ingresar dinero al municipio a través del reciclado. ¿Y qué pasa con el vidrio, el papel, el cartón, las telas? No, con eso no se hace nada. O sea, se está empezando a separar ahora, se quiere separar, pero todavía eso no se comercializa bien, no se está... Nosotros habíamos ido a ver... ¿A dónde va a parar? ¿Dónde queda dispuesto o guardado? Y en el basural se separa. O sea que ustedes van a hacer toda la movida solamente para separar el plástico. No, queremos hacer con todo, separar el vidrio, separar el plástico. ¿Y qué van a hacer con el vidrio? Y comercializarlo. ¿Y a dónde si me dice que no lo están comercializando? ¿Tienen a quién comercializar? ¿A quién? Y debe haber, porque en todos los lados... Y justamente, si hubiese sería todo mucho más fácil. Lo mismo.
Bueno, a ver, esto es una especie de roleplay lo que estoy haciendo, como si Sí, les sí, sí, estuviese sí. tomando Sí, un sí. examen, de nuevo. La importancia Hola. de construir los diagnósticos en base a información situada en cada caso. Si ustedes no tienen un privado, un acopiador, una empresa, no sé qué, hay una que es Entre Ríos Recicla, ¿no está ahí en Tala? Sí, ahí está Débora levantando la mano por ese ¿Y lado. qué compra Entre Ríos Recicla? Ahora le doy la palabra a Débora. ¿Qué compra Entre Ríos Recicla? No comercializa con Tala. Bueno, entonces, bueno, no sé cuál será el motivo, ahora le vamos a dar la palabra a Débora, pero digo, datos, de nuevo. El 60%, entre el 55 y el 60% de la producción domiciliaria de residuos en una localidad promedio son los residuos orgánicos. Es decir, son los restos de comida, té, café, yerba, los restos de fruta y verdura. Representa el 60% promedio aproximadamente de la cantidad de residuos que colocamos en nuestra basura de forma cotidiana. Por lo cual, para las localidades más como Rosario del Tala, que es una localidad, digamos, de menor densidad territorial y poblacional, entonces el contacto cara a cara con las instituciones y con los vecinos está más al alcance de la mano que en una ciudad grande como Concepción del Uruguay o como Paraná, ¿no? Bueno, la clave, en ese caso, que ustedes no tienen todavía un sitio de disposición final segura, puede estar en empezar no por el lado del reciclado, porque de nada me sirve separar, quedarme con 5, 6, 7 fardos de distintos tipos de materiales y después no tener dónde comercializarlos, no tener dónde ubicarlos, no tener, sino por el contrario, comenzar con alternativas que permiten el aprovechamiento de la otra fracción para bajar la cantidad de lo que va al sitio de disposición final. Entonces, si ustedes logran de las, no sé cuántas familias son en Tala, porque no tengo presente, pero si ustedes logran, digamos, que de todas esas familias, el primer año el 10%, el segundo año el 25%, el tercer año un 40%, el cuarto año el 50%, y así progresivamente, ustedes me dicen, para terminar en 5 años con el 60% de Rosario del Tala, separando adecuadamente sus residuos y además haciendo compostaje domiciliario o comunitario, es decir, que hagan el compostaje en la casa con sus propias composteras, o que lleven sus residuos a un lugar de compostaje compartido en la escuela técnica, en algún club, en algún vivero, en algún lugar donde, bueno, haya un compromiso con cuidar y trabajar eso, no que quede, digamos, en el aire la buena de Dios. Bueno, ustedes ahí podrían tener mucho más éxito en disminuir la producción de residuos que si se meten en el baile de comercializar lo reciclable, que está bien, que hay que hacerlo, ¿no? Pero se arranca con todo ese baile y después cuando llegamos a un punto descubrimos que en realidad no tenemos a quién venderle el vidrio, no tenemos a quién venderle el metal. Lo juntamos, lo apartamos en un lugar y después termina suponiéndonos un problema todavía mayor del que queríamos resolver y terminamos recurriendo de vuelta al sitio de disposición final. Por eso insisto, diagnósticos y análisis de situaciones y de problemas en base a datos, ¿no? Cuando no conocemos, porque no podemos ser expertos y expertas en todos los temas, tenemos que apelar a las fuentes que conocen sobre los temas, problemas que nosotros estamos trabajando. Para eso estamos las universidades, para eso están los gobiernos locales, para eso están las escuelas, las asociaciones científicas, ¿no? O sea, los diagnósticos. Hay que bucear y meterse un poco más, digamos, en profundidad a la hora de hacer estas cosas, porque eso es lo que nos permite, digamos, tener proyectos con mayor envergadura, con mayor cuerpo. Así que bueno, la invitación es esa. Débora, Hola, ¿cómo están? ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver si puedo porque estaba teniendo mala conexión de internet, así que me logré volver a conectar recién. Agarré empezada la charla. La idea es que, bueno, acá hay mucho más residuo reciclable que orgánico, ¿sí? Por ahí tenemos muchas familias que crían animales de granja, entonces, bueno, el orgánico va a parar ahí. Así que bueno, nuestro mayor problema es el tema del reciclado, ¿sí? Como habíamos puesto en nuestra presentación del proyecto, en esas mínimas 4 oraciones, era para reducir un poco el tema
de la basura en el basural, porque bueno, llegó un momento que no se podía ingresar al basural de tanta basura que había. No sé si les contó Adri que vendimos hace poco material reciclable, que fue una ganancia bastante buena para el municipio, entonces queremos que eso se fomente. Si bien hay gente que lo hace, hay mucha gente que tiene desconocimiento de qué materiales se reciclan y cuáles no. Incluso cuando yo quise aumentar mi cantidad de material reciclado, le pedí a la gente de ambiente que por favor me asesore un poco en cuáles sí puedo y en cuáles no, de los cuales, por ejemplo, el paquete de fideo, de galletita, no sabía que no se reciclaba, para mí era plástico común. Bueno, con eso yo en otro ámbito escolar estoy Claro, haciendo no es un que no se proyecto. recicla, es que hay determinadas tecnologías que permiten el reciclado Sí, pero son muy caros. de determinados tipos de polímeros o plásticos. Exacto. Sí, así que con la gente de la escuela estoy haciendo ecoladrillos para poder llevar a cabo un proyecto de bancas y mesas para una escuela que no tiene nada en el patio, no tiene donde los chicos estén sentados en un recreo. Pero bueno, como decía Adri, la mayor venta nuestra es de cartón y plástico. También se hizo una venta más pequeña de vidrio ahora, hace poquito. Así que también se está haciendo la separación de vidrios y vendiendo. Después tenemos otros elementos que son, por ejemplo, las gomas, las cubiertas, que eso no se puede vender, pero bueno, conseguimos una empresa de Córdoba que viene a buscarlas sin cobrar. No te pagan, pero tampoco te cobran, ¿sí? Hay que tener una cierta cantidad, así que se habló con los municipios que tenemos acá cerca, como Mansilla, Maciá, Basavilbaso, para poder llegar a juntar la cantidad de cubiertas que piden los camiones para venir a buscarlo sin tener que pagar un monto en dinero, ¿no? Así que Buenísimo, bueno, Débora. Muchas sí. gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yendo a la consigna concreta, por ahí dos recomendaciones. Primero, que escojan bien el lugar desde donde ustedes se posicionan para plantear el proyecto, porque no es lo mismo si lo hacen desde una ONG que si lo hacen desde el gobierno local, si lo hacen desde una escuela que si lo hacen desde un club. Digo porque cada institución tiene su impronta y también tiene sus intereses. La escuela, digamos, tiene un involucramiento y un compromiso institucional con la educación. El gobierno local puede tener, digamos, un compromiso en lo relacionado a, bueno, tratar de contar con más recursos económicos para llevar adelante la prestación de los bienes y servicios que le corresponden, ¿no? Así que eso en el proyecto es importante que quede clarificado, porque lo de hablar, digamos, en un momento desde la escuela, en otro momento del municipio, eso, digamos, haría que se confundan a la hora de generar la redacción del proyecto, ¿sí? Y Eso lo es que como... pasa es que la educación de la separación en origen la queremos hacer para la población en general. Después, si se pueden sumar más sectores, más instituciones en ayudarnos a Bueno, pero hacer lo que sea eso lo tienen que reciclable. establecer ustedes Ujú. en su proyecto, por eso les decía, o sea, tienen que ustedes especificar quiénes son y desde dónde van a plantear el proyecto, y ahí pueden ver dónde subrayan, digamos, a qué le dan prioridad, porque tiene que ver con su interés, como parte del ejercicio, digamos, pero bueno, porque así pasa cuando tenemos que escribir un proyecto, priorizamos algunas cosas y dejamos por fuera otras. Y fíjate qué interesante lo que vos planteás, porque... ustedes son dos, ¿no? Que ahí no sé por qué no se han aglutinado con alguien más, que estaría muy bueno para enriquecer el trabajo. Ustedes son dos y ambas le pusieron una impronta diferente a la construcción del diagnóstico del problema. Fíjate que tu compañera dijo, bueno, nuestro problema es el sitio que funciona como un basural a cielo abierto y no lo podemos reemplazar. Y vos pusiste la mirada en el municipio quiere aumentar la tasa de reciclado para poder comercializar y obtener mayores recursos económicos, ¿no? Entonces, fíjate, estamos hablando del mismo problema, a grosso modo, estamos dentro del mismo paraguas y sin embargo, vos y tu compañera, que son dos, cada una puso el foco en cuestiones diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, estas cosas que están muy bueno que sucedan porque
de esto se trata, digamos, el proceso de diseñar un buen proyecto. No es que simplemente nos volcamos a escribir y ya está, ¿no? Vamos, venimos, discutimos con nuestro equipo de trabajo, che, pero a mí me interesa más esto, y no, a mí me interesa más esto otro. O sea, porque no es lo mismo decir, me interesa aumentar la tasa de reciclado para poder comercializar y ganar mayor cantidad, que me interesa que llegue menos basura al sitio de disposición final. Porque claramente, si te interesa aumentar la tasa de reciclado y el interés y el foco del proyecto va a estar puesto en los materiales reciclables. Ahora, si te interesa disminuir la cantidad de residuos o basura que llega al sitio de disposición final, y te va a resultar más estratégico empezar por lo orgánico, por disminuir lo orgánico, digamos, porque eso es lo que, yo entiendo lo que decía, el tema de las chancherías y demás, porque es un fenómeno muy frecuente, pero está estudiado, digamos, y es una media global, no va a cambiar en Rosario del Tala algo por fuera de la media, digamos. La mayor producción es de residuos orgánicos. O sea, fíjate, vos ahí tenés, en el mismo paraguas, tenés dos estrategias para dos objetivos que tienen vinculación entre sí, pero que son diferentes. Una cosa es aumentar la tasa de reciclado para aumentar la comercialización de residuos reciclables y aumentar la ganancia en esa línea, y lo otro sería, ¿me entendés? Disminuir la producción de residuos, focalizamos en lo orgánico por todo lo que ya dijimos, para disminuir la cantidad de residuos que llegan de forma diaria o semanal al basural a cielo abierto, que funciona como sitio de disposición final. Fíjate, estamos dentro del mismo paraguas, pero son dos proyectos distintos, ¿sí? Bueno, para eso sirve esto de ir y venir todo el tiempo, porque nos permite revisar y reflexionar. ¿Eso no sería más como un efecto a lo que nosotros queremos hacer, como ampliar la educación de separación de residuos? No sé si el resto escucha. ¿Se escucha? Ahí se te cortó y ahora volvió. Yo sí escuché. Perdón. Que si no sería más un efecto. O sea, lo que nosotros queremos es educar en la separación de residuos, y el efecto que causaría sería la reducción de basura en el basural, por lo tanto mejoraría nuestro basural cierre abierto para poder reducirlo, que sería un efecto esto de que, bueno, se produzca más ingreso al municipio por la venta de reciclaje. Claro, pero ustedes están trabajando un proyecto, por eso lo mismo que les dije a los grupos anteriores, ¿no? O sea, hoy es un proyecto que ustedes tienen que elaborar. Ya, ahí estamos hablando de dos proyectos, en el marco de un plan general. Claro, pero para mí, claro, yo lo veía como esas son las consecuencias de nuestro proyecto, que es educar a la población. Ese es podría ser una de las actividades que hay en el proyecto. Así que sugiero que revisen los materiales de las clases anteriores, porque un poco estas cosas ya las hemos ido viendo. Así que vuelvan sobre eso y tengan en cuenta esto que hemos estado conversando hasta acá. Bueno. Gracias, Débora. No, por favor, a ustedes. Seguimos entonces, como les decía, un poco para repasar esta idea de la operación del diseño de proyecto. Hoy nos vamos a ubicar sobre los dos momentos finales que tienen que ver con los recursos y con la evaluación. Bueno, creo que recuerdan, porque ya lo hemos mencionado, ¿no? La lógica metodológica que persiguen estos diagramas, ¿no? Que son el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Ustedes recordarán que a partir de la correcta enunciación de un problema, que hace las veces de tronco, y la identificación de sus causas, que son las raíces, y de sus efectos, que es la copa del árbol, ¿no? Son los indicadores que se visibilizan, hemos podido de esta forma describir el problema. Y que a partir de un ejercicio de reversión, si invertimos o revertimos la enunciación negativa del problema para transformarlo en una enunciación positiva, nos podemos acercar al objetivo o propósito general de nuestra acción o de nuestra intervención. Y si hacemos lo propio con las causas y los efectos, los transformamos en medios y fines de nuestro propósito u objetivo general. Pregunto, para que me contesten por el chat, ¿alguno de los grupos se animó a meterse con mayor profundidad en esta metodología de los árboles de problemas y de objetivos con alguno de los manuales o de los materiales que hemos ido colocando en el aula? ¿Alguien se atrevió, intentó
hacer estos ejercicios para enunciar sus problemas? Ahí Nico dice que ellos hicieron el árbol de problema. Andrea dice no hemos llegado a eso todavía. Nico dice que hicieron el de problemas, pero no el de objetivos. Bueno, en el caso de, por ejemplo, del grupo de Nico, el de Mariana, me recuerdan que era el que hablamos al principio, era el grupo de Mariana. Bueno, en el caso del grupo de Nico, ¿no? Se acerca bastante, porque, bueno, se nota cuando hay un trabajo un trabajo asociado al... ¿Qué pasó que se mueve la pantalla? Ah, me parece que hay alguien que puso presentar, ¿verdad? Sí, ahí está. Disculpen, justo vi que se me había corrido Ahí vuelvo a fijar la pantalla general. Ahí está. Bueno, les decía, bueno, se nota, digamos, en los grupos en los cuales se atrevieron a meterse con la metodología y los que no, porque generalmente los que no logran concretar correctos enunciados de problemas. Así que les sugiero que hagan el esfuerzo de intentarlo, digamos, sobre todo porque ya estamos en la parte final. Así que... ¿Alguien dijo algo? ¿Se cortó lo que dije? No, les decía simplemente que les proponía y les insistía con que hagan el intento, ¿no?, de apelar a la metodología del árbol de problemas y del árbol de objetivos, ¿no?, para mejorar sus enunciados de problemas y para mejorar sus diseños de proyectos, ¿no? Sobre todo ahora que ya estamos transitando, digamos, la parte final de la cursada. ¿Por qué les digo esto? Porque una vez que consolidamos el árbol de problemas y el árbol de objetivos, podemos pasar a construir lo que se denomina la matriz de marco lógico, ¿no? Marco lógico es una metodología para el diseño y el seguimiento de los proyectos que es muy utilizada, ¿no?, en ámbitos vinculados con la cooperación internacional y con, vamos a decir, el lenguaje general y universal de diseño de proyectos. Se denomina metodología de marco lógico o enfoque de marco lógico, ¿no? Depende mucho, digamos, de la literatura que estemos consultando, ¿no?, a esta secuencia teórico-metodológica que es muy utilizada para el diseño y el seguimiento de proyectos y de programas. En la literatura que hemos indicado para este módulo número 7, ¿no?, planteamos algunos textos que recuperan la matriz de marco lógico, el cuadernillo número 3, Prácticas y Metodologías del Aprendizaje, que es muy útil y pertinente en relación a esta diplomatura, porque es un cuadernillo que, si bien tiene varios años, está pensado para operadores que trabajan en el territorio vinculados con los sistemas de salud y de protección de derechos de niñez y adolescencia. Así que les recomiendo especial y particularmente el cuadernillo 3, como ya lo hice, si no me equivoco, en la primera clase de este módulo. Y en la misma línea, la metodología de marco lógico con perspectiva de género, que es una publicación bastante actualizada, que tiene tan solo unos pocos años, la produjo ONU Mujeres a través de su oficina en México, y ahí también van a encontrar varios y vastos ejemplos que usan esta metodología. Bueno, ¿para qué sirve, digamos, la metodología de marco lógico? Bueno, sirve para identificar, describir y escribir, ¿no?, los componentes que hacen a la estructura analítica del proyecto, ¿no? Entonces, con la metodología de marco lógico, ustedes van a poder desarrollar, con un criterio metodológicamente coherente y consistente, el fin, el propósito, los componentes y las actividades del proyecto en cuestión
con sus respectivos indicadores. Ahora vamos a ver de qué se trata cada cosa. Bien, ahí están viendo en pantalla, veo que hay una o dos manos levantadas, pero voy a avanzar un poquito y después vuelvo a dar la palabra, porque esto tiene cierta complejidad y necesito poder hilar la presentación. Bueno, ¿de dónde sale la estructura analítica del proyecto como tal? Bueno, ustedes entenderán que el punto de partida, ¿no?, lo constituye el objetivo central u objetivo general, que recordemos, surge del tronco del árbol de objetivos, que a su vez es la reversión o la inversión del enunciado original del problema. Por eso la importancia y la insistencia, ¿no?, al punto de ser exasperante, que hacemos sobre la necesidad de tener una correcta construcción y enunciación del problema que vamos a abordar. Porque a partir de esa enunciación que sea coherente y que sea consistente, ustedes van a lograr poder ir desplegando otras herramientas metodológicas que les permitan ir generando los insumos que necesitan para completar después, al final de este recorrido, el formulario de proyecto. Entonces, como decíamos al principio, una vez que tenemos el árbol de objetivos, el árbol de problemas y el árbol de objetivos, vamos a extraer del tronco del árbol de objetivos el objetivo central o general, que es el propósito de nuestra intervención. Es el propósito o el objetivo más significativo de nuestro proyecto. Que recuerden, por definición, un proyecto es la unidad mínima de asignación de recursos para la consecución de determinados fines. Por eso, a la hora de pensar un proyecto, tenemos que hacer foco y tenemos que hacer recortes sobre un problema determinado en un contexto y en un tiempo determinados. Por eso también la insistencia en esa misma línea de que no se queden tan arriba con cuestiones tan generales o globales, sino que puedan bajar a cuestiones más concretas, más específicas, más atadas al territorio y más atadas a las necesidades y a las inquietudes sobre las cuales ustedes tienen cierta capacidad de intervención desde el lugar en el cual se están posicionando. Y por eso también repetimos cuestiones que hemos venido diciendo, la necesidad de que ustedes definan un lugar desde donde están planteando su idea proyecto. Lo hacen desde una oficina pública, lo hacen desde una ONG, lo hacen desde un grupo parroquial, lo hacen desde un movimiento social. Bueno, tener en la cabeza qué recursos manejan en cada caso tiene que ver con esto que estamos diciendo. Fíjense ustedes entonces lo que aparece ahí en pantalla. Como les decía, el propósito es el objetivo central de nuestro proyecto, ¿sí? Que a su vez va a alimentar un fin, ¿no? El fin es un aspecto de mejora de carácter global, que tiene relación con nuestra intervención, pero que no es concreta ni directa. ¿Cómo vamos a lograr alcanzar el propósito u objetivo central o general que nos estamos planteando? Para eso vamos a generar lo que se denominan productos o componentes. Cada uno de esos productos o componentes va a responder a alguno de nuestros objetivos específicos. Por lo cual, el objetivo general siempre es uno. Los objetivos específicos pueden ser 2, 3, 4, como mucho 5. Y yo les diría que para un proyecto 5 objetivos específicos es un montón. No debiesen tener más de 3 objetivos específicos con un objetivo general. Ese sería el ideal de cada idea proyecto que espero que nos encontremos al final del camino cuando ustedes terminen sus elaboraciones. Por supuesto que puede haber un proyecto con solo 2 objetivos específicos y otro puede tener 4, pero el ideal en promedio es un proyecto, un objetivo central o general, 2 o 3 objetivos específicos y no más. Cada objetivo específico va a responder a un componente y cada componente va a estar alimentado por un conjunto de actividades, acciones o tareas. Acá si decimos actividad, decimos tarea y lo tomamos como sinónimos, ¿sí?
Algún producto o componente puede tener 3, 4, 5 actividades, otro producto o componente puede tener 2 o 3 actividades. ¿De qué va a depender? Va a depender de lo que diga cada componente. ¿De dónde va a surgir lo que diga cada componente? De lo que ustedes enuncien como objetivo específico de su proyecto, ¿no? Y eso tiene que estar íntimamente vinculado y relacionado con su objetivo central u objetivo general. Ahí está la matriz de marco lógico, ¿no? Que, insisto, tiene un nivel de complejidad importante, por lo cual no pretendo ni que ustedes salgan de acá rindiendo un examen de este tema ni manejando la matriz como si fuesen expertos o expertas. Pero les sirve conocerla, ¿no? Sobre todo para quienes se quieran ir metiendo cada vez más en este universo del diseño de proyectos, porque claramente es un lenguaje universal que siempre les va a resultar de suma utilidad cuando se tengan que poner a diseñar y hacer un ejercicio de elaboración de proyectos. Fíjense que, bueno, una convención habitual en la matriz de marco lógico es que los objetivos, es decir, el fin, el propósito y los componentes, se expresen como resultados logrados o producidos, ¿no? Y el fin habitualmente se lo redacta como una contribución, ¿no? Porque se entiende que el proyecto y su objetivo son una contribución a un logro de carácter más general. Ahí van a poder ver, acá les sugiero que hagan captura de pantalla o que tomen fotos, porque digamos, acá se encuentran un poco con la síntesis de todo esto que hemos venido diciendo hasta acá. El propósito, ¿no?, es el objetivo general o central de su proyecto, ¿no? Es el efecto directo que se obtiene cuando los beneficiarios del proyecto utilizan los componentes por ustedes producidos. En el propósito se declara lo que se va a lograr cuando se termine la ejecución del proyecto. El fin es más general, ¿no? Fíjense que por eso está arriba de todo. Es una definición de cómo el proyecto contribuye a la solución más global o más general del problema del sector. Los componentes están asociados con los resultados, ¿no? Porque lo que se requiere para completar la ejecución del proyecto. Y las actividades o tareas son las que nutren cada uno de los componentes. Bien, esto que estamos presentando y repitiendo muy a grosso modo, insisto, está volcado en el manual de marco lógico con enfoque de género, que forma parte de la bibliografía que le hemos asignado, está en la carpeta, ¿no? Así que... Yo no la encontré, perdón que me metí así a interrumpirte esa bibliografía. Yo la tengo por la otra facultad, pero me pareció que alguien también la estaban pasando por Bueno, eso. si googlean, si no la pueden descargar, si googlean con ese nombre, les va a aparecer rápidamente, ¿no? Hacia una metodología de marco lógico con perspectiva de género de ONU Mujeres. Por ahí Franco o Euge, si están, a mano y pueden buscarla directamente, pueden colocar el enlace en el chat porque está fácilmente disponible. Yo no la encontré en el internet. campus, por eso decía. Sí, por eso les pido a los chicos que si la tienen a mano en el enlace, que lo cuelguen en el chat para que Porque les quede yo a me mano. había quedado la semana pasada hoy mismo. con la duda. Recurría donde yo la tenía guardada de la otra facu. Bien, había una mano levantada de hoy más temprano. Quizás respondimos la pregunta o la duda que tenían en el transcurso de este rato. Paola, te escuchamos. Paola, tenés la mano levantada. No sé si todavía querés hacer uso de la palabra. Bueno, seguimos adelante entonces. Bueno, nos vamos a introducir ahora en lo que es la última estación, ¿no? La última parada, si se quiere, como si estuviésemos en un tren, o como si estuviésemos en la parte final de
de la cocina, para usar algunas de las metáforas a las que hemos apelado hasta acá, ¿no? Bueno, ustedes imagínense que en este momento y ya vamos precalentando el horno porque la terminación la tenemos casi completa, ¿no? Por lo cual simplemente hay que darle algunos minutos al horno para que tome la temperatura adecuada, pero aprovechamos, digamos, para ajustar los últimos detalles de nuestra preparación, ¿no? Revisamos que el sabor se aproxime a lo que deseamos, chequeamos que no nos hayamos olvidado de ningún ingrediente, quizás si tenemos un minuto empezamos a lavar las cosas que usamos en la cocina como para ganar tiempo con posterioridad. Entonces, bueno, el momento de la evaluación, y algo hemos dicho, ¿no?, en clases anteriores, no tiene que ver solamente con el momento en el cual tomamos examen, ¿no?, sino que tiene que ver con el ejercicio de construir una reflexión situada en un contexto determinado y con revisar nuestras propias prácticas. Entonces, la idea de la evaluación en el proceso de diseño de proyectos pretendemos que no aparezca solamente como una suerte de momento final, casi como si una solución de final de tubo se tratase. Sí, evaluamos al final porque tenemos que presentar informes para la embajada que nos presenta el proyecto. Sí, hacemos una reunión de evaluación al cierre para cumplir con nuestro mandante que nos los exige. Sino que la idea de la evaluación en un proyecto está mucho más vinculada con la práctica de ir construyendo conocimiento, no solo en el momento de la ejecución o implementación efectiva de las actividades, sino también con revisar, por ejemplo, en el momento inicial, si el diagnóstico estuvo correctamente construido y analizado, si al momento de iniciar la ejecución efectiva de las actividades contamos con los recursos técnicos, materiales o tecnológicos necesarios, o también con lo que sucede una vez que el proyecto ha finalizado. No es lo mismo hacer una evaluación inmediatamente después de terminado o concluida nuestra intervención que si hacemos una evaluación 2 o 3 años luego de finalizado el proyecto en cuestión. Todas esas acciones que tienen una faceta de evaluación tienen, digamos, una preocupación que puede estar vinculada con la necesidad de extraer lecciones aprendidas, otras veces con la necesidad de formular recomendaciones de cara a una eventual continuidad del proyecto o de una eventual reiteración del mismo proyecto pero en otro espacio geográfico. Y en otras ocasiones la evaluación tiene que ver con revisar prácticas que consideramos han sido incorrectamente implementadas o para, bueno, revisar errores y tratar de no volver a cometerlos. Hay distintos tipos de evaluaciones. Mariana dice, la evaluación debe ser de proceso, de resultado y de impacto. A veces podemos hacer todas esas evaluaciones, otras veces no, ¿no? Cecilia decía hace un momento, a fin de año evaluamos, ¿no? No sé si ustedes en sus lugares y en sus prácticas habituales tienen la práctica de evaluar. ¿Ustedes hacen evaluaciones en sus equipos de trabajo, en sus oficinas, con sus compañeros? Mariana dice que sí. ¿El resto? Cecilia dice que una vez al mes. María Esther dice que sí. Interesante lo de Cecilia porque plantea un mecanismo persistente de evaluación. Evaluaciones mensuales, ¿no? En el caso de ella que trabaja en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná. Después María Julieta dice que no, Facundo decía que no, Nicolás decía que no, Isabel también decía, Santiago decía que no, Isabel dice también que una vez al mes, Fernando lo mismo, una vez al mes, Patricia. Bueno, si quieren ir contando dónde trabaja cada uno y cada una, me parece que sería lo más interesante, porque con el sí o el no tenemos demasiada información. Pero si quieren poner, perdón que les pida que reitere, ¿no? Pero si quieren poner sí y entre paréntesis aclarar la institución, organización o lugar de su trabajo, nos serviría más que nada para conocer a qué estamos haciendo referencia en las respuestas que vamos dando.
Alejandra dice sí todo el tiempo, así de esa manera se va viendo el camino. María Esther agrega, es necesaria la evaluación para mejorar, redireccionar o avanzar. Guillermo dice, la evaluación es permanente, a veces en forma inconsciente. Alejandra dice que es secretaria del Consejo Deliberante. ¿Qué evalúan, Alejandra, en tu caso? Ahí Fernando dice que está entiendo que es Dirección de Desarrollo Emprendedor de Concepción del Uruguay, entiendo que es la municipalidad, ¿no? Y que ellos hacen una evaluación mensual y que se reajusta la planificación de forma anual, pero con reajustes semestrales, ¿no? Isabel dice, nosotras con las chicas tenemos a carga el área de desarrollo social de Villa Domínguez, departamento de Villaguay. Santiago dice, yo trabajo en Inspección General de la Municipalidad de Concordia y directamente no hacemos evaluación. Miren, ¿no? Qué dato que nos está tirando Santiago, ¿no? Fíjense, un área de inspección general que se supone debiese tener una grilla con cantidad de inspecciones realizadas en la semana, cantidad de inspecciones realizadas en el mes, cantidad de inspecciones previstas para ese mes, ¿no? Directamente, entiendo por lo que dice Santiago, que nada de eso sucede. Luján dice, en nuestra agrupación hacemos balance cada 15 días o 30, según lo que tenemos planeado. Bueno, hacer un balance no es lo mismo que hacer una evaluación, se parecen, pero no son lo mismo. Bueno. Vanessa dice, trabajo en una comuna, en el área administrativa se hace cada 6 meses la evaluación, aproximadamente. Francisco dice, no se hace evaluación en mi caso, trabajo en la radio municipal. Alejandra puso ordenanza sin H, ahí Alejandra me perdí. Ah, vos estabas contestando. Bueno, ¿y qué te...? A ver, mirá qué interesante esto, ¿no? Pero digo, Alejandra, vos sos secretaria del Consejo Deliberante, tu rol es político y administrativo. Pero ¿y cómo? ¿Qué evaluás vos? ¿La cantidad de ordenanzas que presenta un concejal? ¿No? ¿Evalúan eso? Hola, Maxi. Sí, todo lo que vaya llegando, digamos, de parte de lo que es de las personas, ¿no? O del grupo, en este caso de los otros concejales, ya que hay 2 partidos políticos, obviamente, en un consejo deliberante, y después también en la parte de lo que es el Poder Ejecutivo, que uno tiene conexión todo el tiempo con ellos, porque ellos también van trasladando ordenanzas al Consejo, que nosotros las leemos también, y si hay alguna cosa que por ahí nos parece que por ahí no la entendemos, vamos y nos asesoramos, y bueno, nos podemos equivocar, como ellos también se pueden equivocar. Así que eso es todo el tiempo, Max. Claro, pero ahí lo que hacen es un trabajo técnico de revisión de contenido, pero la pregunta iba en esta línea. Ustedes dicen, sí, hacemos una evaluación, pero ¿y qué pasa? Si un concejal no presenta ninguna ordenanza en todo el año, ¿qué hace? ¿Lo retan? Y sí. ¿Lo sancionan? ¿Le descuentan el sueldo? Hay que llamarlo al orden. Pero, a ver, si no presenta ninguna ordenanza, supónganse que en 6 meses no presenta ninguna ordenanza, que pasa en todos lados. ¿Qué pasa? ¿Le descuentan el sueldo? Y eso en algún momento se habla también, ¿viste? Pero no pasa nada, nadie hace nada. En concreto no pasa nada, en ningún lado pasa nada, porque si no tendríamos concejales, diputados y senadores a lo largo y a lo ancho de la Argentina que cobrarían la mitad del sueldo. Pero no hay legislación para eso. Pero no hay legislación para eso. La reglamentación que hay tampoco la van a tocar, porque si no se estarían pisando la manguera entre bomberos. Bueno, pero interesante lo que trae Alejandra, porque digo, bueno, esa sería efectivamente, eso es una evaluación, ¿no? Por ejemplo, una evaluación de resultados, ¿no? Si de repente dijéramos, bueno, acá en el Consejo Deliberante hacemos evaluaciones 2 veces al año. Si encontramos que hay en el Consejo Deliberante de la ciudad X, no estoy poniendo el ejemplo en un lugar, digo, bueno, si encontramos que en 6 meses hay un concejal que no presentó un proyecto de ordenanza, le descontamos todo el sueldo. Que devuelva el sueldo o que devuelva la mitad del... No, de ahora en adelante. No. Un efecto punitorio. De 6 meses para atrás, que devuelva el sueldo. O que devuelva la mitad del sueldo, si quiere. Bueno, eso sería hacer una evaluación. Lo otro no es hacer evaluación. Lo otro es un trabajo técnico, digamos, de seguimiento, de acompañamiento, de apoyo, que es importante. Pero eso sería una evaluación propiamente dicha, ¿no? Esta es una evaluación de seguimiento, de un tipo particular. En este caso, nosotros en los proyectos hacemos otras evaluaciones que tienen que ver más con el contenido,
con el logro o no de los objetivos. Fíjense que ahí Leopoldo dice, trabajo en la Subsecretaría de Deportes de Concordia, no hay evaluaciones de los programas, o al menos no son socializadas con el equipo de profesores. Yo le cuento a Leopoldo y le cuento al resto que en general la Argentina en su administración pública en los distintos niveles tiene muy poca cultura de la evaluación. Hay muy poca cultura de la evaluación en la administración pública general de la Argentina, a nivel nacional, a nivel de los gobiernos provinciales y a nivel de los municipios. Es cierto que en los últimos años, yo diría en los últimos 10 años, a nivel nacional ha empezado a permear un poco más la práctica y la cultura de la evaluación. Primero porque ha habido recursos que se han comenzado a destinar a evaluaciones de forma concreta, ¿no? Sobre programas específicos. En otros casos porque hay evaluaciones que son requeridas por los entes que financian determinados programas, que muchas veces vienen de la cooperación internacional o de los entes multilaterales de crédito, ¿no? O sea que eso también ayuda o colabora a veces con que haya mayor práctica de la evaluación. Pero en general, en Argentina, es más lo que tenemos en el debe que en el haber, en relación con la evaluación y la cultura de la evaluación. Por eso, traemos este tema a esta última clase, no porque sea menos importante, sino que al contrario, porque estamos cerrando la diplomatura y queremos que ustedes se lleven esto como un insumo para pensar sus proyectos, que prevean mecanismos de evaluación, que prevean dispositivos de seguimiento, que prevean, sean reuniones periódicas con los beneficiarios, sean instancias de consulta. Hoy no tenemos excusas en ningún proyecto para no pensar aunque sea un mecanismo de evaluación. Con la tecnología podemos hacer consultas virtuales, encuestas por Google Form, foros de participación, encuestas por WhatsApp. O sea, hoy la tecnología nos facilita, nos acerca y nos achica mucho los costos para pensar seguimientos y evaluaciones asociadas a proyectos. Insisto, estoy pensando en proyectos a escala micro, a escala territorial. No estoy en los grandes planes o programas de gobierno, que esa es otra cosa que he visto en muchos de los grupos. Están en un nivel demasiado alto, están muy arriba, ¿no? Ustedes están en gobiernos locales, en municipios, en comunas, en ONGs. No sé para qué se metieron a pensar grandes proyectos o programas de gobierno, en vez de pensar su territorio más cercano y más próximo. Eso también ténganlo presente, porque la idea es que ustedes con estos proyectos que estamos discutiendo y elaborando en esta diplomatura, los puedan incorporar a sus cajas de herramientas, a sus espacios de trabajo. No que queden guardados en un cajón, ¿no? Que después no les sirvan a nadie. No, porque para eso es muy lindo, hacemos el mega plan, queda guardado en un cajón y reproducimos una práctica de la cual somos muy críticos, por lo menos de este lado del mostrador. Entonces, insisto, no piensen que porque están recortando, haciendo foco y achicando el espacio de intervención y el propósito de trabajo, no piensen que con eso están perdiendo efectividad o eficacia en el proyecto que ustedes están pensando. No, piénsenlo más vale en un sentido contrario, que se van a quedar con un buen insumo de laburo para su área de gobierno, para su intendente, para su compañero o compañera en la ONG o en el grupo en donde se encuentren trabajando. Bueno, le voy a dar la palabra ahora sí a Paola y después a Alejandra, que tiene la mano levantada. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, Daniel, ¿me escuchás? Sí, Paola, te escuchamos. Mira, yo por mail te mandé el planteo que había hecho del problema y quería ver si lo habías visto. No, por mail yo no he visto nada. Lo que voy siguiendo es o lo que me van transmitiendo los tutores o lo que han ido colgando en el foro. Así que te propongo que lo conversen el jueves con el tutor o la tutora y después lo vemos después de ese día. Pero no, por mail no le doy seguimiento, básicamente porque me es materialmente imposible. O sea, con la gran cantidad de correos que recibo por día, no podría seguir las instancias Bueno, por esa vía. Bueno, está bien, te agradezco. Alejandra. Acá estoy. Maxi, nosotros como ser en el Consejo Deliberante
la ley 10.082 dice que cada 15 días son las sesiones ordinarias, a no ser que, bueno, llame el Ejecutivo, se hacen las otras sesiones por urgencia. Pero en nuestro caso, se reunieron los concejales y evaluaron la posibilidad de reunirse todos los lunes igualmente, aunque no tengan sesión ordinaria, para por ahí evaluar temas que la gente le transmite a ellos con la posibilidad de que puedan armar algo. Si bien ambos bloques, que ya lo han hecho, como será la cooperativa de Luz San Martín, se reunieron todos en el Consejo Deliberante, evaluaron la posibilidad de hacerle llegar una nota, porque en la parte de electricidad acá estaba funcionando muy mal, había muchos cortes. Ellos dieron la posibilidad de prestar a las instalaciones de la oficina donde yo trabajo para que estos chicos hagan como una oficina, ¿no? Vengan y tomen todos los reclamos de Aranguren y la zona, y elevaron la nota a la cooperativa de parte del Consejo Deliberante. Y así lo hacen todo el tiempo con cualquier problemática, o sea, ellos se reúnen, si bien no hay una sesión ordinaria, y evalúan distintos temas, digamos, que se van dando o que la gente les va diciendo. Así que ahí se hace todo el tiempo eso de evaluación sobre un montón de cosas, vos, Maxi. Bueno, buenísimo. Gracias, Alejandra, por compartir. Sigo. Fíjense que ahí en pantalla ya le voy a contestar a Luján, que hizo una pregunta muy buena. Pero fíjense, ahí en pantalla colocamos una definición. Les dejo 30 segundos para que la puedan leer. Fíjense que recién en el chat Luján preguntaba, ¿evaluar se vincula con las rendiciones? Porque respecto a los programas nacionales, en las últimas gestiones, cada programa nacional exigía y exige, que tiene que ver con el funcionamiento de la administración pública, una rendición sobre los recursos utilizados. Bueno, una parte de la evaluación, y lo vamos a ver en las definiciones que recorreremos a continuación, tienen que ver justamente con el correcto uso o la correcta utilización de los recursos públicos en concordancia con los fines originalmente establecidos. Pero no es la única dimensión que nos interesa a la hora de hablar de evaluación. ¿Por qué? Porque decimos que evaluación es una actividad programada de reflexión sobre la acción, lo cual implica que la evaluación es una actividad no automática, sino programada, pensada, preparada. De reflexión sobre la acción, basada en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información con la finalidad de emitir juicios valorativos, fundamentados y comunicables sobre las actividades, resultados e impactos de los proyectos o programas y formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la acción presente y mejorar la futura. Fíjense ustedes en esta evaluación, que es bastante sencilla y sintética, cómo se condensa todo lo que hemos ido anticipando hasta acá, ¿no? Por un lado, esta idea de que la evaluación es una actividad programada, ¿no?, que debe ser pensada dentro de la estructura programática del proyecto o programa. Repetimos, la evaluación no es únicamente un momento, ¿no?, vinculado con la terminación o el cierre de un proyecto o programa, sino que por el contrario, debe ser pensada y considerada previamente. Pero además, hacíamos hincapié en esto de la reflexión sobre la acción. ¿Por qué? Porque una buena evaluación requiere de un ejercicio de distanciamiento para analizar qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo o se hizo, de qué modo, si ello se orienta con la direccionalidad causada, cuáles son los escollos, es decir, los inconvenientes que nos han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Una buena evaluación necesita indefectiblemente de la capacidad de distanciarnos del objeto que estamos intentando someter a evaluación. Por eso, y ocurre bastante frecuentemente, no podemos ser buenos evaluadores de los lugares en donde trabajamos y nos desempeñamos diariamente. No digo que esto sea así siempre, pero es bastante frecuente que nos cueste mucho
digamos, realizar una evaluación, ¿no?, lo más objetiva posible del propio lugar de trabajo. Por eso fíjense ustedes que cuando les propuse que piensen en qué dispositivos de evaluación despliegan en sus propios lugares de trabajo, aparecieron cuestiones que, si bien tienen vínculo, no son necesariamente evaluación, porque la rendición de cuentas del correcto uso de los fondos de un programa nacional no es una evaluación. Después, el seguimiento y apoyo técnico, ¿no?, o el conteo de los proyectos que decía Alejandra, que ingresan por mes de resolución, de ordenanza, de declaración al Consejo, tampoco es evaluación, ¿no? Entonces, en la línea de lo que les decía recién, para una buena evaluación se requiere de un ejercicio de distanciamiento que nos permita analizar qué es lo que se está haciendo, se hizo, por qué se está haciendo. Insisto, es todo un desafío, digamos, ponerse en ese lugar de evaluador o de evaluadora, ¿no? No es tan sencillo ni simplemente implica, digamos, una decisión en automático. ¿Por qué la evaluación está basada en procedimientos sistemáticos? Porque supone una metodología, ¿no? Así como el diseño de proyectos supone una metodología para definir un problema, definir un objetivo, identificar componentes, identificar acciones asociadas a ese componente y a ese objetivo general, bueno, con la evaluación pasa un poco lo mismo. También supone una metodología, también supone conocer y definir un conjunto de técnicas que nos sirvan para recolectar información, para analizar esa información, para emitir juicios en base a esa información. Yo les mencioné algunas posibles técnicas que nos permiten meternos en el campo de la evaluación, ¿no? Reuniones de seguimiento, formularios de consulta, encuestas a través de dispositivos virtuales facilitados por distintas redes de comunicación. Si vuelven sobre el módulo de Catalina, de metodologías participativas, se van a encontrar nuevamente con mucho de esto que estamos diciendo. Entonces, insisto, algo que ya hemos dicho anteriormente, vuelvan sobre los módulos anteriores, porque el vínculo y la conexión con los contenidos y las metodologías les debiese suponer más fácil y rápidamente poder cumplimentar, digamos, la tarea o el objetivo final, que es la elaboración del trabajo final integrador. Y por último, decimos que hacemos evaluación para emitir juicios que sean fundamentados y que sean comunicables. Toda buena evaluación requiere de hacer comparaciones sobre una base, ¿no?, sobre la cual se emiten los juicios de valor. Esto es lo deseable, lo previsto, lo correcto que se pone en tensión, ¿no? Esto es muy importante porque una buena evaluación requiere de evidencias y requiere también de la posibilidad de comunicar, ¿no?, de comunicar resultados. Por eso les decía hoy, a veces hacemos evaluaciones para comunicar resultados, para formular lecciones aprendidas. Nos equivocamos en todo esto, ¿no?, y sugerimos que para futuras repeticiones de este proyecto en otros territorios tengan en cuenta esto, tengan en cuenta esto otro, vayan por acá, no vayan por acá, ¿no? Para todo eso sirve una evaluación. Podemos dar un módulo entero de evaluación. De hecho, en la Facultad de Trabajo Social, de la que yo soy graduado, de esta Universidad Nacional de Entre Ríos, tenemos una maestría en evaluación de políticas públicas. Así que imagínense ustedes si no habrá un montón para hablar sobre evaluación. Y bueno, y por último, esto que yo anticipaba recién, de formular recomendaciones, tiene que ver con que, bueno, lo que pretende o lo que busca una buena evaluación. Pretende identificar problemas y errores, perfeccionar el accionar de un programa, aprender de lo hecho, tanto de lo bueno como de lo malo, identificar fortalezas y debilidades de un proceso de ejecución de un proyecto. Por eso evaluación y planificación son procesos que están íntimamente relacionados entre sí, casi como si fuesen dos caras de la misma moneda. No puede haber buena evaluación sin una adecuada planificación y tampoco puede haber buena planificación y diseño de programas y proyectos si no hay una buena evaluación. Ustedes me dicen, pero ¿y cómo hacemos para arrancar desde cero? ¿No? Si estamos encarando un programa o un proyecto nuevo. Bueno, pero seguramente van a tener diagnósticos, van a tener información previamente generada. Eso también
Porque implica evaluar el punto de partida, el punto de salida para nuestro nuevo proyecto, para nuestro nuevo programa. Siempre en algún momento del diseño, de la evaluación, como entendemos que es un proceso continuo y permanente, siempre requerimos apelar a la evaluación. Y hay distintos tipos de evaluación, como un poco anticipábamos hace un rato, ¿no? En función de quién evalúa, podemos tener una evaluación que sea interna, cuando nosotros mismos evaluamos nuestro espacio de trabajo, que les decía recién, es un tipo de evaluación a veces difícil de poder efectivizar. Está el tipo de evaluación externa, cuando un agente externo a nuestra organización es quien realiza la evaluación, se contrata un consultor para que evalúe un determinado programa. Se sienta con todas las oficinas que intervienen en la ejecución del programa y realiza actividades para recolectar información y producir un juicio y una valoración. Esa tarea es un tipo de evaluación externa. Puede haber evaluaciones mixtas también, ¿no? Que tengan que ver con componentes que por un lado sean internos de la propia organización y que por otro lado sean externos, sean ajenos. Otra forma de construir la tipología de evaluación tiene que ver con la perspectiva del tiempo. Si es una evaluación anterior al inicio efectivo de nuestro proyecto o programa, es una evaluación ex ante, ¿no? Es lo que muchos también denominan, depende de la literatura, como evaluación diagnóstica. Si es una evaluación que es concomitante a la ejecución o implementación del proyecto, puede tratarse de una evaluación intermedia, que es la típica evaluación de medio término de un proyecto largo. Si tenemos un proyecto de 36 meses, bueno, al corte, que es la mitad, el mes 18, hacemos una evaluación de medio término o intermedia. Si el proyecto dura 2 años, que son 24 meses, al año, a los 12 meses, hacemos el corte, hacemos la evaluación intermedia. O puede ser ex post. Esto es cuando el proyecto o el programa ya ha finalizado. Y también por el contenido podemos definir un tipo de evaluación. De nuevo, una evaluación de diseño se realiza antes de empezar el proceso de ejecución, porque estamos evaluando si el programa o proyecto está correctamente formulado. Si ustedes me permiten una libertad, yo les podría decir que nosotros, en la evaluación que vamos a hacer de sus proyectos cuando terminen la diplomatura, es una suerte de evaluación de diseño. Porque no vamos a estar evaluando proyectos implementados y tampoco vamos a estar evaluando el cálculo financiero de los presupuestos. Vamos a estar mirando el diseño, el esqueleto del proyecto. Entonces, la evaluación que nosotros vamos a hacer ahora, cuando ustedes entreguen sus trabajos finales, podríamos decir que es una evaluación de diseño. Pero también, por contenido, podemos decir que podemos hacer una evaluación de resultados, que generalmente, como ya dije en la clase de hoy, se hace inmediatamente después de finalizada una intervención, esto es, de inmediatamente después finalizado un programa o proyecto, o una evaluación de impacto, que lo que busca es medir los efectos en el mediano y el largo plazo. Una evaluación de impacto, indefectiblemente, se realiza cuando el proyecto o el programa ya ha finalizado. Siempre por lo menos 2 años después de la finalización efectiva de ese programa o de ese proyecto. Otro concepto que es importante, que ustedes tienen que tener claro, es la diferencia entre seguimiento y evaluación. Son parecidos, pero no implican lo mismo. Cuando hacemos seguimiento tenemos información aislada sobre el progreso de los elementos del programa. Generalmente el seguimiento lo hacemos de forma concomitante a la ejecución del programa o proyecto. En cambio, cuando hacemos evaluación, lo que estamos buscando es emitir juicios críticos sobre la validez, bondad y utilidad de la intervención. Por eso, generalmente, imaginamos la evaluación como un momento más vinculado con la última parte o la finalización de un programa o proyecto. El seguimiento lo realizamos generalmente de forma interna y los propios gestores o hacedores del programa o proyecto hacemos el seguimiento de nuestra ejecución. Y como veíamos hace un momento, la evaluación se puede realizar tanto de forma interna como de forma externa.
El seguimiento tiene una implicancia meramente informativa. Con el seguimiento lo que estamos buscando es producir información de calidad que nos permita justamente hacer una valoración sobre la ejecución de las actividades en relación con las metas y objetivos propuestos, o una información sobre el correcto uso de los recursos o no en relación al presupuesto, ¿no? Generalmente decimos, che, estamos en el mes 6 y no gastamos el presupuesto que teníamos para el 80% del proyecto por la inflación. ¿Cómo nos vamos a organizar para los 6 meses que nos restan cuando solamente nos queda un 20% del total previamente asignado? Bueno, la evaluación, digamos, es informativa, pero generalmente tiene una tendencia más bien conclusiva. Por eso nos decimos que, por lo menos cuando estamos pensando en proyectos, que más que evaluación a la hora de hacer un proyecto, y lo que hacemos dentro de nuestras propias posibilidades y capacidades, es una suerte de seguimiento. Y la evaluación la dejamos para el momento final. Bueno, voy a tomar otro mate y voy a dar la palabra, que vi que había un par de manos que se fueron levantando a lo largo de mi exposición, ¿no? Y también hicieron algunos comentarios en el chat que voy a ir revisando para ver si hay algo más que pueda contestar o complementar. Son 16:37, así que estamos bien de tiempo. Nico. Nico, yo no te escucho. No sé si el resto lo escucha. No, no, dice que se le desconectó el micrófono. Bueno, Nico, te esperamos. Y mientras le damos la palabra, creo que Alejandra había levantado la mano, después vi a alguien más, pero no retuve el nombre. Ay, vi que se había enganchado. Perdón. Me voy. Alejandra, te doy la palabra. No, yo te había puesto en el chat, Maxi, que entonces lo que hacen los docentes, que van evaluando, digamos, el aprendizaje de cada alumno, entonces es lo que nos estás explicando, el trabajo también de ellos, que es continuo. Exactamente, y en la escuela también hay diferentes tipos de evaluación. Una que se refleja en el número, la calificación, pero después está la evaluación de proceso, que muchas veces viene con un informe adjunto, o que en la primaria directamente se le informa a los padres en las reuniones sucesivas de seguimientos que se hacen. Ahí Nico levantó la mano y después Alejandra, así que les doy la palabra. Listo, era eso, Maxi, gracias. Hola, ahora sí. ¿Ahí se escucha? Ahora sí, perfecto. Estaba la cámara con problemas, el micrófono con problemas, todo con problemas. No, te iba a decir, Maxi, vamos a replantear el problema entonces, lo vamos a cortar, vamos a hacer un recorte, digamos, en cuanto a los servicios, que te querés esta consulta específicamente, hacer una reestructuración entonces del problema, recortar por uno de los servicios públicos deficientes del área metropolitana, seguir tomando como área metropolitana. Eso podría ser, digamos. A mí me parece que en el caso de ustedes les va a permitir ubicarse mejor con un proyecto, porque si no, como dije al principio, ya tendríamos que estar hablando de un plan donde haya varios proyectos en juego y lo van a terminar forzando y no es necesario. Digamos, podrían hacerlo si quisiesen como parte de un ejercicio, pero a los efectos prácticos del propósito de la consigna, les sugiero que hagan foco y recorten en un problema, en una dimensión. Perfecto. Alejandra tenía la mano levantada. Hola, buenas tardes. Hola, Maxi. No, yo pensaba cuando te escuchaba que ibas explicando del tema de la evaluación de manera, digamos,
continua de cualquier proyecto, pensaba en el FODA y también, o sea, tenía la idea de que más allá de que se pueda evaluar o se pueda medir, no hay que perder el objetivo genuino que dio origen al proyecto. Y lo que sí se pueden cambiar o se pueden, digamos, optar por posibilidades es en alcanzar las metas propuestas y la metodología que se hace también, porque si no da resultado o no se acerca a lo que uno quería en un tiempo X, en un tiempo esperable, rever esa situación, pero no modificar el objetivo primario que tuvo, sino buscar la manera de que eso empiece a funcionar o que al menos, digamos, tenga lo necesario para poder lograr el objetivo propuesto. Efectivamente, buenísimo, gracias por tu aporte. Karim Lemos tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes a todos. Yo por ahí repensaba un poco esto que vos planteas, Maxi, y lo que trae Alejandra de reposicionar un poco el objetivo, siempre teniendo en cuenta eso al momento de los proyectos. Unas experiencias que tuve en mi trabajo anterior, en la parte de dirección de proyectos para un gobierno local, siempre estábamos hablando de la cuestión justamente del financiamiento, de las etapas evaluativas, hacíamos mucho hincapié en reuniones de seguimiento, para justamente poder optimizar los recursos y el tiempo. Muchas veces nos encontrábamos con una grilla de proyectos que respondían a 100 proyectos diferentes de diferentes áreas, y bueno, era hacer seguimiento constante para ver si se alcanzaban objetivos específicos, generales, en el mediano, corto y largo plazo, poder hacer evaluaciones parciales, poder ver si se recababa información de la comunidad para ver si se estaba generando un impacto verdaderamente cuantificable, que es, a fin de cuentas, un poco lo que busca hacer la instancia de seguimiento, evaluación y análisis. Buenísimo, Karim. Excelente tu aporte, da cuenta, digamos, del conocimiento que tenés en la materia. Insisto, la verdad que sobre el tema de evaluación y de seguimiento asociado a proyectos, tendríamos para dar un módulo entero, ¿no? Lo dejamos como parte de este módulo y de este contenido, pero la sugerencia es que, sobre todo quienes tengan interés, ¿no?, en darle un poco más de volumen a su diseño de proyecto, es que vuelvan sobre los módulos de Eugenia y Catalina, y particularmente el de Catalina, porque a lo largo de su despliegue de herramientas vinculadas con las metodologías participativas, ella dio varios ejemplos, dejó varias sugerencias de materiales y de casos que pueden servir, sobre todo para trabajar a nivel territorial, a nivel de las comunas, a nivel de las ciudades. Y yo me permito insistir mucho con esto porque, como les decía recién, queremos que el proyecto a ustedes les quede como parte de su acervo cultural, que no sea solamente un trabajo final para aprobar una instancia de formación como esta diplomatura, sino que también les quede como una herramienta de trabajo. Así que, bueno, en ese sentido, por supuesto, cada equipo, cada grupo tiene la libertad de cómo ir gestionándolo, pero de nuestra parte un poco incentivarlos e incentivarlas es la voluntad. Bueno, estaba acá repasando algunas cosas del chat, ¿no? Que Luján dice, seguramente luego de una rendición debería haber una evaluación en cuanto al resultado sobre la utilidad del programa. Bueno, era lo que decíamos, Luján. En algunos casos los hay y en otros directamente no, ¿no? Y eso explica en buena medida, digamos, el nivel de insatisfacción, ¿no?, que hay del público en relación con la provisión de algunos bienes o servicios públicos. No voy a poner ningún ejemplo porque podría estar toda la tarde, pero claramente no hay evaluación de las políticas públicas en muchos ámbitos de la administración nacional, provinciales, municipales, etcétera, etcétera. Ahí veo que hacían una preguntaban por la asistencia, pero ya está la asistencia en el chat, Diego Romero. Luján dice, antes de formular un proyecto, hay una evaluación sobre una problemática. Bueno, es lo que estamos diciendo, ¿no? La necesidad de que exista. Bueno, última cuestión, ya para cerrar y finalizar la clase. Un concepto más, y con esto terminamos, que es el concepto de sistematización, ¿no? Bueno, la sistematización
tiene, digamos, un parecido con la noción de evaluación, pero no tiene las mismas implicancias. En primer lugar, porque desde el punto de vista de la teoría social, la noción de sistematización tiene otra impronta, ¿no? Que si bien también busca aprender de lo realizado, la sistematización es más bien una suerte de interpretación crítica sobre una o varias experiencias que descubre o explicita la lógica de un proceso vivido. Dicho así, a grosso modo, a ustedes les puede resultar muy similar desde el punto de vista conceptual. Pero la práctica de la sistematización está más bien vinculada con el trabajo y el abordaje de las prácticas sociales que producen conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con perspectiva de transformación. ¿Qué significa esto? Que la sistematización implica no solo una valoración de las acciones y las tareas realizadas, por ejemplo, a lo largo de la implementación de un proceso, sino que busca ir un poco más allá, busca ir un poco más en lo profundo, ¿no? En lo que tiene que ver con el sentido de las experiencias y con la construcción de propósitos comunes. Por eso la sistematización es una práctica habitual de los espacios comunitarios, ¿no? Es una práctica habitual de las organizaciones sociales, de las organizaciones comunitarias. La impronta de la sistematización tiene una impronta crítica, insisto, no solo se busca valorar o evaluar acciones realizadas, sino también comprender su sentido cabal y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva de transformación. Entonces la sistematización busca ser más que una mera evaluación, sino que busca más bien, digamos, esto de buscar, clasificar, ordenar y catalogar datos para ponerlos en sistema. Por eso es un concepto bastante amplio y no hablamos solo de sistematización, sino que hablamos particularmente de sistematización de experiencias, que es el uso que se le da al concepto, especialmente en el campo de la educación popular. Por lo cual, para quienes están pensando y previendo trabajar campos vinculados con la cultura y la educación, pueden que la práctica de la sistematización les resulte de mucha utilidad. ¿Para qué sistematizamos? Bueno, al igual que en la evaluación, sistematizamos para aprender de la experiencia y poder conocer qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué no hicimos, para compartir el aprendizaje con otras organizaciones y personas, y también sistematizamos para rendir cuentas a diferentes categorías de actores. ¿Cómo y qué sistematizamos? Bueno, podemos sistematizar a través de diferentes registros, tanto construyendo narraciones en las voces propias de los protagonistas y las protagonistas de una determinada intervención, como a través del uso de documentos o de imágenes, registrando qué sucede en las actividades que llevamos a cabo, de forma tal de identificar logros, de identificar fracasos y también de poder describir de forma cabal distintos procesos. Una adecuada sistematización, al igual que una adecuada evaluación, requiere de un método. No podemos lograr una sistematización, como no podemos lograr una buena evaluación, sin una metodología. ¿Que tiene puntos en común con la evaluación y la sistematización? Claro que sí, pero también tiene una implicancia diferente. Tenemos diferentes formas de sistematizar experiencias. Esta idea de los 5 tiempos sería una forma de aproximarnos a ello. No me voy a detener en este punto porque, bueno, ya no tenemos tiempo para hacerlo, pero, digamos, se los voy a dejar por lo menos planteado en la diapositiva para que puedan buscar información quienes así lo deseen o que nos demanden, ¿no? Hay un texto muy bueno y breve de Oscar Jara, que es un pedagogo latinoamericano muy consultado en estos temas, que se llama Dilemas sobre la sistematización de experiencias, y es un texto muy consultado en organizaciones sociales que trabajan mucho la idea de la sistematización.
esta propuesta de la sistematización de experiencias en 5 tiempos, insisto, les puede resultar de suma utilidad e interés a quienes estén trabajando en organizaciones sociales o a quienes deseen meterse un poco más con este tema de la sistematización. Lo dejo planteado como un título para que quienes tengan interés lo puedan hacer saber. Y finalmente sistematizamos también con un fin de comunicar resultados, de comunicar aprendizajes y de comunicar lecciones aprendidas. Y comunicamos en primer lugar porque queremos hacia adentro de nuestra propia organización o hacia afuera, ¿no?, dar cuenta de lo que hemos realizado a lo largo del tiempo. Ese impacto implica, esa comunicación implica un impacto en términos públicos, no solo porque damos a conocer nuestras actividades o damos a libre difusión información sobre las acciones que llevamos adelante en el marco de un determinado proyecto o en un territorio específico, sino porque también la sistematización y la comunicación nos recuerda la importancia de rendir cuentas. La rendición de cuentas no solo es un deber republicano de primer orden, ¿no?, sino que también fomenta las buenas prácticas, fomenta la transparencia y promueve fuertemente el trabajo en red. Por ejemplo, están viendo en pantalla, ¿no?, el caso del Banco de Alimentos de la ciudad de Mendoza, que de forma anual, una vez al año, hace una rendición de cuentas públicas, donde invita a la comunidad y a sus aliados estratégicos a compartir una instancia para conocer los resultados de un esfuerzo conjunto y los anhelos que nos proponemos alcanzar el próximo año. Eso lo dice el Banco de Alimentos de Mendoza, cada año en la instancia de rendición de cuentas que realizan en el mes de diciembre. También, por ejemplo, el caso de no sé si es concejal o diputado, pero que realiza una presentación de labor parlamentaria, periodo 2015-2019, como parte de lo que entiende que es un deber republicano, a lo que nosotros claramente adherimos, pero también las ONGs tienen que rendir cuentas de los actores con quienes trabajan, los resultados que han alcanzado, los recursos que han utilizado o invertido y las áreas de acción en las cuales intervienen. Fíjense el ejemplo que está apareciendo en pantalla que dice: las ONG rendimos cuentas en Bolivia. Insisto, la práctica de la evaluación, la práctica de la sistematización busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y, en definitiva, busca fortalecer la democracia. En la página de Gobierno Abierto, que se encuentra dentro de la Jefatura de Gabinete de la Nación, se van a encontrar con muchos materiales y recursos en relación con las buenas prácticas para fomentar la transparencia, para fomentar el acceso a la información y a las prácticas de gobierno abierto. Quienes quieran trabajar sus proyectos en relación con cuestiones de innovación pública, de innovación digital, de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, les invito a que puedan recorrer la página de Gobierno Abierto, como otras que hay, digamos, en distintas organizaciones nacionales e internacionales. De esta forma, llegamos entonces al final de la clase. Pido disculpas si me tuve que acelerar un poquito en el momento final, pero no quería dejar de pasar por estos temas, porque son importantes, digamos, e insisto, para nosotros tienen la misma envergadura las cuestiones que hacen a la evaluación y al seguimiento que todo lo otro que hemos ido viendo a lo largo de este módulo. Y en particular, lo que tiene que ver con evaluación y seguimiento hacen también a la conexión con cuestiones que hemos ido viendo, ¿no?, a lo largo de otros módulos de la diplomatura. Así que insisto, donde ustedes tengan intereses en particular, revisen los contenidos o revisen las clases de los módulos anteriores. Recuerden que está todo a disposición en el campus. Desde agosto del año pasado hasta acá está todo colgado dentro del aula virtual, así que ustedes pueden volver sobre cualquier bibliografía, sobre cualquier video. Les voy a dejar disponible, en el caso de que no esté, porque vi que lo habían pedido, el manual de enfoque de género y perspectiva, perdón, de enfoque de marco lógico con perspectiva de género de ONU-Mujeres, que vi que lo estaban pidiendo. Bueno, de mi parte estoy cerrando por acá.
Ahí veo que están pidiendo nuevamente el link de la asistencia. No sé, Franco, si lo tenés a mano, cómo pasar. Comentarles que quedamos en confirmarles, ¿no? Quedamos en confirmarles la tutoría, qué pasa con la tutoría de este jueves, que hay paro nacional de todos los gremios vinculados con la educación en todos los niveles. Lo que sí vamos a estar disponiendo indefectiblemente en el día de hoy es el cuestionario de cierre de este módulo 7, ¿no? Tenemos que revisar una cuestión para chequear que esté funcionando bien. Ahí estábamos viendo recién con Franco un tema, así que nos desconectamos de la clase, lo vamos a revisar y si está todo bien, ya lo van a encontrar disponible en el aula virtual, ¿sí? Así que en el transcurso de la tarde lo van a poder ir resolviendo y si no, en los próximos días. Pero insisto, ¿no? Que va a estar abierto hasta el fin de semana, así que por favor no se dejen para lo último. Bueno, de mi parte, agradecerles nuevamente. Como les decía, nos volvemos a encontrar el martes que viene, que es 28 de mayo, ¿no? Así que a las 3 de la tarde nos reunimos de vuelta en el enlace habitual, ¿no? Vamos a hacer un repaso del estado de situación general de cada uno y de cada una. Les vamos a compartir también la agenda de trabajo para las semanas que quedan. Les anticipamos que vamos a permanecer, digamos, con tareas y actividades afectadas a los días martes de 15 a 17 y a los días jueves de 15 a 17, o sea que eso no se mueve, por lo cual les pedimos que a ustedes también no tomen ningún compromiso en lo que queda de mayo y en las 3 primeras semanas de junio, porque bueno, hasta ahí vamos con la diplomatura, pero insisto, el martes les presentamos el cronograma final de trabajo. Como dice Juan Manuel, sí, hoy es la última clase de contenidos, la última clase de módulo, ahora nos van a quedar algunos encuentros con algunas tareas específicas vinculadas con el trabajo final. Pero de mi parte, nada más que agregar, desearles feliz Día de la Patria el próximo sábado 25 de mayo, y bueno, el deseo de que nos volvamos a encontrar pronto, y bueno, que sigan adelante con la realización de los trabajos. Ustedes ven que cada vez que nos metemos en profundidad con alguna cuestión, salen un montón de cosas. Así que proponerles que los que vienen más demorados, especialmente, no se queden, digamos, no se queden, sino que puedan seguir adelante. Gracias, entonces cerramos acá y nos encontramos por lo pronto el martes próximo, 28 de mayo, con bueno, la instancia, digamos, de organización del último tramo de la diplomatura.